MySQL. ¿Qué es MySQL? MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional. Este gestor de base de datos es multihilo y multiusuario, lo que le permite ser utilizada por varias personas al mismo tiempo e incluso realizar varias consultas a la vez, lo que lo hace sumamente versátil. El SGBDR es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional. Ahora echemos un vistazo más de cerca a cada término. Base de datos. Una base de datos es un lugar en el que los datos son almacenados y organizados. La palabra relacional significa que los datos almacenados en el conjunto de datos son organizados en forma de tablas. Cada tabla se relaciona alguna manera. Si el software no es compatible con el modelo de datos relacionales, simplemente se llama SGBD. La historia de MySQL. MySQL fue creado por una compañía sueca, MySQL AB, en 1995. Los desarrolladores de la plataforma fueron Michael Widenius, David Akmal y Alan Larson. El objetivo principal era ofrecer opciones eficientes y fiables de gestión de datos para los usuarios domésticos y profesionales. A continuación les voy a explicar cómo funciona MySQL. La imagen explica la estructura básica de lo que es cliente-servidor, donde uno o más dispositivos, los clientes, se conectan a un servidor a través de una red específica. Cada cliente puede realizar una solicitud desde la interfaz gráfica de usuario en sus pantallas y el servidor producirá la salida o respuesta, siempre que ambas partes entiendan la instrucción. Sin meternos demasiado a fondo en los temas técnicos, los procesos principales que tienen lugar en un entorno MySQL son los siguientes. Primero, MySQL crea una base de datos para almacenar y manipular datos, definiendo la relación de cada tabla. Segundo, los clientes pueden realizar solicitudes escribiendo instrucciones SQL específicas en MySQL. Tercero, la aplicación del servidor responderá con la información solicitada y esta aparecerá frente a los clientes. Y pues eso es prácticamente todo. Desde el lado de los clientes generalmente enfatizan qué interfaz gráfica de usuario de MySQL usar. Cuanto más ligera y fácil de usar sea la interfaz gráfica de usuario, más rápida y fáciles serán sus actividades de administración de datos. Algunas de las interfaces gráficas de usuario de MySQL más populares son las siguientes: MySQL Workbench, SQL Pro, DB Visualizer, Navicat, entre otras. Algunas de ellas son gratuitas, mientras que otras son comerciales. Otras son exclusivamente para Mac y otras son compatibles con los principales sistemas operativos. Los clientes deben elegir la interfaz gráfica de usuario en función de sus necesidades. Para la administración de bases de datos web, incluido un sitio de WordPress, la opción más obvia es PHP-MyAdmin. Características de MySQL. MySQL presenta algunas ventajas que lo hacen muy interesante para los desarrolladores. La más evidente es que trabaja con bases de datos relacionales, es decir, que utiliza tablas múltiples que se interconectan entre sí para almacenar la información y organizarla correctamente. Otra característica es que al ser basada en código abierto es fácilmente accesible y la inmensa mayoría de programadores que trabajan en desarrollo web han pensado usar MySQL en alguno de sus proyectos, porque al estar ampliamente extendido cuenta además con una ingente comunidad que ofrece soporte a otros usuarios. Pero estas no son las únicas características. A continuación veremos otro resto de características. Por ejemplo, arquitectura cliente-servidor. MySQL basa su funcionamiento en un modelo cliente-servidor, es decir, que los clientes y servidores se comunican entre sí de manera diferenciada para un mejor rendimiento. Cada cliente puede hacer consultas a través del sistema de registro para obtener datos, modificarlos, guardar estos cambios o establecer nuevas tablas de registro. Otra característica es la compatibilidad con SQL. SQL es un lenguaje generalizado dentro de la industria. Al ser un estándar, MySQL ofrece plena compatibilidad, por lo que si has trabajado en otro motor de bases de datos, no tendrás problemas en migrar a MySQL. Vistas.
Desde la versión 5.0 de MySQL se ofrece compatibilidad para poder configurar vistas personalizadas del mismo modo que podemos hacerlo en otras bases de datos. En bases de datos de gran tamaño, las vistas se hacen un recurso imprescindible. Procedimientos almacenados. MySQL posee la característica de no procesar las tablas directamente, sino que a través de procedimientos almacenados es posible incrementar la eficacia de nuestra implementación. Desencadenantes. MySQL permite además poder automatizar ciertas tareas dentro de nuestras bases de datos. En el momento que se produce un evento, otro es lanzado para actualizar registros o optimizar su funcionalidad. Otra característica son las transacciones. Una transacción representa la actuación de diversas operaciones en las bases de datos. El sistema de bases de registro avala que todos los procedimientos se establezcan correctamente o ninguna de ellas. En caso, por ejemplo, de una falla de energía, cuando el motor falla u ocurre algún otro inconveniente, el sistema opta por preservar la integridad de la base de datos resguardando la información. Código fuente. MySQL en sus inicios fue una mezcla de lenguaje C, en su versión estándar ANSI C y del lenguaje C++. Actualmente, el core de MySQL Server y MySQL Cluster está construido mayoritariamente en el lenguaje de programación C++. ¿Qué quiere decir? MySQL Server es el servidor y MySQL Cluster es una tecnología que le permite el agrupamiento de las bases de datos en memoria de un ambiente de no compartición. ¿Sí? Mayoritariamente en el lenguaje de programación C++, tiene más de 250.000 líneas de código escrito en C++, que representan aproximadamente un 60% de todo su código fuente. Aún mantiene muchos componentes desarrollados en el lenguaje C++. Seguimos con código abierto. Originalmente la propiedad era de MySQL AB. ¿Qué quiere decir MySQL AB? Esta es una compañía de software fundada en 1985, creadora del sistema de administrador de bases de datos relacionales de MySQL, y es una de las más grandes empresas de software libre del mundo. La plataforma de código abierto fue a partir del 2000 y comenzó a seguir los términos de GPL. ¿Qué significa este término? Licencia Pública General. Sí, es una licencia de derecho de autor ampliamente usada en el mundo del software libre y del código abierto. Esta plataforma de código abierto fue a partir del 2000 y comenzó a seguir los términos, como le dije, de GPL. Ser código abierto dio lugar a una disminución significativa de los ingresos. Sin embargo, se recuperó con el tiempo. En la gráfica nos podemos dar cuenta el historial de crecimiento de MySQL. Aquí nos muestra el crecimiento aproximado. Con amarillo es la comunidad y con el anaranjado es el valor de la empresa. En 1995 fue el primer lanzamiento. En el 2000 fue la fuente abierta. ¿Sí? En el 2001 se fue la primera demanda en el 2003 fue el primer modelo recurrido. En el 2005 fue adquirido por Oracle Inmobase. En el 2006 fue adquirido por Oracle Slate. En el 2008
MySQL fue adquirido por Sol y en el 2010 la adquisición de Oracle de Sol y de MySQL. Sí, aquí podemos ver que desde el 2000 fue que comenzó con los términos de GPL. Soporte técnico. En enero de 2008, MySQL fue adquirida por Sol Microsystems por 1.000 millones. La decisión fue criticada por Michael Williams y David Armar, los cofundadores de MySQL AB. En el momento, MySQL ya era la primera opción de las más grandes corporaciones, bancos y empresas de telecomunicaciones. La adquisición de MySQL por Sol no resultó muy fructífera y en abril de 2009 se llegó a un acuerdo entre Sol Microsystems y Oracle con la corporación Oracle, según la cual Oracle compra a Sol Microsystems junto con los derechos de autor y marca registrada de MySQL. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Hernández y hablando de MySQL, como sabemos, es uno de los gestores de datos, uno de los gestores de base de datos más utilizados, sobre todo en el ámbito del desarrollo web, en las bases de datos para los sitios web. Vengo aquí a hablarle de las ventajas que hace que sea uno de los gestores de datos más utilizados, reiterando. Aquí tenemos una ventaja que es totalmente gratuito. Es un gestor de base de datos de código abierto, lo que hace que no tenga ningún coste. Es muy fácil de usar. Otra ventaja, es muy rápido a la hora de gestionar datos o de procesarlos. Utiliza varias capas de seguridad, contraseñas encriptadas, derechos de acceso y privilegios para los usuarios, pocos requerimientos de memoria, tiene baja fuga de memoria y necesita pocos recursos de CPU o de RAM o del procesador, lo que hace que si tienes un computador de muy pocos recursos lo puedas tener facilidad en la configuración y instalación. Pues posee muchas otras más ventajas. En realidad, pues quise hablarle solamente de esto porque algunas se derivan de estas ventajas que son las principales. Otra ventaja podría ser que a la hora de cuando estás haciendo tu código con el lenguaje de las bases de datos, la probabilidad de corromper datos es muy pocas. Es una de otras ventajas, pues posee muchas más, pero como dije, se derivan de estas algunas. La verdad es que tiene muy pocas desventajas. Aquí vengo a nombrarles unas que tal vez sean las únicas o las pocas que tiene. Un gran porcentaje de utilidades en MySQL no están documentadas y no es intuitivo como otros programas de acceso de base de datos. La verdad es que las ventajas son mucho más que las desventajas. Las desventajas en realidad son muy pocas. Las principales extensiones de MySQL están relacionadas con el lenguaje de sentencias, están relacionadas con el lenguaje estructurado de consultas. Lo que
prácticamente se traduce en una plena compatibilidad. O sea, lo que quiere decir que MySQL es compatible al lenguaje estructurado de consulta como es SQL. Este es un elemento, este es un elemento muy ligado al backend de cualquier aplicación, normalmente desarrollada sobre algún lenguaje como PHP. Pero aquí vengo a hablarles de nombrarles una de las sentencias principales que se utiliza en MySQL y nombrándoles la primera, que es la select, que es utilizada para la consulta de datos en tablas. Como sabemos, los datos en las bases de datos se manejan en tablas. Create table es utilizada para crear tablas de bases de datos. Distinct sirve para eliminar los duplicados de consulta de datos. O sea, si algún término o dato se repite innecesariamente, lo podemos eliminar con esta sentencia. Where es utilizada para incluir las condiciones de los datos que queremos consultar. Esta condición where va ligada a la sintaxis de select. And in or es una sentencia lógica que es utilizada para incluir dos o más condiciones a una consulta. Order by es usada para ordenar los resultados de la consulta. Esta también va ligada a la sentencia de la sintaxis select. Y insert es usada para insertar datos en tablas. UDAT es utilizada para actualizar o modificar datos ya existentes. Delete es utilizada para borrar datos. Estas sentencias son muy famosas para las personas que manejan base de datos y existen muchas otras más sentencias, pero en realidad se desprenden o se derivan de estas sentencias. MySQL tiene mucha utilidad, como nombramos o mencionábamos anteriormente, es en el desarrollo de sitios web o en el desarrollo web. Este es el gestor de base de datos tal vez más utilizado. Muchas aplicaciones famosas de sitios web como Google, Facebook, están gestionadas sobre MySQL, ya que permite a los desarrolladores y diseñadores realizar cambios en sus sitios de manera simple, con tan solo cambiar un archivo, evitando tener que modificar todo el código web. Lo que mencionamos anteriormente, que en una de las ventajas que yo le mencioné, que evita que corrompa todo el código, de cosa de corromper todos los datos. Como aquí vemos que mencionamos que realiza cambios de manera simple con tan solo cambiar un archivo. O sea que si tenemos un error en nuestra sintaxis del código, simplemente con cambiar un archivo estaremos modificando el código web sin necesidad de tener que reescribirlo totalmente. Esto se debe a que MySQL trabaja con un sistema centralizado de gestión de datos, que permite realizar cambios en un solo archivo y que ejecuta en toda la estructura de datos que se comparte en la red. Además, permite incluir noticias e información rápidamente en un sitio web utilizando un simple formulario sin tener que tocar el código. Por lo general, las aplicaciones, cuando se desarrollan, se combinan con PHP, que se convierte en una mezcla muy poderosa
que siempre es tomado en cuenta, como mencionamos anteriormente, para las aplicaciones de cliente-servidor que requieren una base de datos muy segura y potente. Aunque también se puede realizar con otros lenguajes de programación aparte de PHP, pero el más utilizado y más ligado al desarrollo de las bases de datos es el lenguaje de PHP junto con MySQL y el lenguaje estructurado de consultas. MySQL ofrece posibilidad de realizar programas o aplicaciones que requieren acceso a plataformas de base de datos rápidas. O sea, no solamente a aplicaciones web, también a aplicaciones de plataforma de escritorio. También, o sea, también a plataformas web, pero también a plataformas de escritorio. Acá tiene un poco de competencia con PostgreSQL. PostgreSQL, SQL es otra opción en el desarrollo de base de datos, pero al ser MySQL libre, siempre va a tener una, digámoslo así, pequeña o gran ventaja sobre sus rivales. Muchas gracias por su debida atención. Bueno, les enseñaré cómo instalar MySQL. Primero que todo nos dirigimos al buscador y escribimos MySQL. Como ven, le damos aquí en la primera opción y nos mandó a la página oficial de MySQL. Posteriormente le damos en Download. Bajamos aquí, le damos aquí en esta opción MySQL Community. ¿Por qué le damos aquí? Porque básicamente su licencia es pública. Seleccionamos esa y le damos en esta de aquí. Aquí escogemos nuestro sistema operativo, el que tengamos. Después le damos en Go to Download and Page. Como ven, aquí nos manda esta página y hay dos opciones. Les recomiendo que elijan esta, que es la más completa. Como ven, es la más pesada. La descarga. Aquí nos manda a otra página para que iniciemos sesión, pero mejor le damos aquí, no gracias. Continúo con mi descarga. Y como ven, ya empezó a descargar la aplicación. Le damos doble clic para que abra. Esperamos un tiempo aproximado de 1 minuto más o menos. Y nos sale esta ventana emergente que dice: ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Le decimos que sí. Como ven aquí, nosotros le vamos a dar siguiente, lo dejamos como viene por defecto. Aquí le damos ejecutar. Como ven aquí, todos los productos que trae esta aplicación, le damos ejecutar. Esperamos a que carguen. Como ven, nos salió otra ventana
que son los términos y condiciones. Aquí le tenemos que dar, aceptar los términos y condiciones y darle en instalar. Esperamos un momento hasta que cargue toda la barra esta. Le damos en cerrar. Como ven, ya todo esto se cargaron y le damos en siguiente. Le damos en sí. Aquí le damos ejecutar. Le damos a que ejecuten. Una vez completado, le damos en siguiente. Le damos siguiente. Siguiente. Lo dejamos por defecto, le damos en siguiente. Siguiente. Aquí tenemos que crear una contraseña. Repetimos la contraseña. Aquí agregamos un usuario. Colocamos nuestro nombre, puede ser. En el host lo dejamos así. En el rol administrador de base de datos. Aquí le damos en OK. Le damos en siguiente. Siguiente. Aquí le damos en ejecutar. Una vez cargado le damos en finalizar. Siguiente. Finalizar, siguiente. Aquí root la contraseña. Siguiente. Ejecutar. Finalizar. Siguiente. Finalizar. Y aquí ya se instaló el programa. Como ven, ya está instalado el programa. Aquí tenemos todas estas herramientas. Bienvenido a MySQL Workbench.